Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 19. El precio de la queja. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Números 11:1. Listo, bueno. Vamos a orar a Dios y presentar este día en las manos de nuestro buen Redentor y, bueno, comendarnos a Él, que seamos edificados este día. Oremos. Padre bondadoso, Dios bueno, Dios misericordioso, Padre de toda consolación y nuevas misericordias cada día para nosotros, aquí estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu misericordia, agradecidos por tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Gracias por este buen día, gracias por este buen momento en el cual podemos honrarte, exaltarte, bendecirte. Gracias por este día, Señor, en el cual podemos, oh Dios de la gloria, levantarnos, Señor, con nuevas fuerzas, con nuevas gracias, Señor, y que tal vez en medio, Señor, de lo que estemos pasando alrededor, enfermedades, circunstancias adversas, Señor, pues aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, firmes delante de ti en nuestra fe, aunque nuestro hombre exterior se esté desgastando, aunque nuestro hombre exterior tal vez esté padeciendo circunstancias adversas, Señor, podemos agradecer de que podamos estar ahora aquí delante de ti, Señor, con nuestra fe firme, Señor, con nuestra vida confiada en tus manos, con nuestra vida, Señor, aferrada a ti, pero sabiendo que antes de nosotros estar aferrados a ti, antes de nosotros tener nuestra mirada puesta en ti, antes de nosotros estar seguros en ti, Señor, eres tú quien nos sostiene, es la sangre de tu Hijo, Señor, con la cual estamos cubiertos, es tu amor eterno, Señor, con el cual estamos siendo amados, es tu Espíritu el que de la eternidad ha prometido también velar por nosotros, ayudarnos, sostenernos, consolarnos, así que te agradecemos porque si tenemos esperanza, Señor, si tenemos seguridad de nuestra perseverancia y permanece en ti, Señor, esto es gracias a las promesas que hay a nuestro favor, de que siempre nos guardarás, de que siempre nos protegerás, de que siempre estarás con nosotros, de que tú nos sostienes de nuestra mano, Señor, de que no nos dejarás, que no nos desampararás, Señor. Esa es la seguridad que tenemos, Dios de la gloria, para poder permanecer en ti y estar siempre, Señor, sostenidos por ti. Gracias por eso te amo, Señor. También queremos aprovechar este buen momento para colocarnos a cuentas contigo, Señor, y pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón por nuestras iniquidades delante de ti, por nuestras malas acciones, por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos sentimientos, Señor. Si ya incluso desde muy temprano hemos dejado que afloren, hemos dejado que surjan, Señor, pues aquí estamos para pedirte perdón y que perdones lo débiles que somos, Señor, lo inclinados a pecados todavía que somos. Pero aquí estamos batallando, Señor, y parte de esa batalla es venir delante de tu presencia, parte de esa batalla, oh Dios de la gloria, es que podamos, Señor, acercarnos delante de tu trono de gracia. Parte de esa batalla, Señor, es que podamos, bendito Dios, aferrarnos a ti, Señor, adherirnos a ti, permanecer en ti, Señor, y confiarnos en ti. Ayúdanos no solamente, por lo tanto, con la gracia de poder reconocer pecados, de poder ir ante ti, Señor, a pedir perdón por ellos, sino especialmente con la gracia de ser fortalecidos, Señor, y combatir contra ellos, bendito Dios. Así que ayúdanos, Dios de la gloria, para poder acercarnos delante de ti y honrarte con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, a siempre estar, Señor, aferrados a ti y siempre confiados a ti, Señor, fortaleciéndonos para poder siempre estar peleando
esta batalla, Señor, con el objetivo de siempre honrar, andando como es digno de ti, Señor. Muchas gracias, Dios, por mis hermanos aquí conectados. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias porque luego de un fin de semana, Señor, que se tuvo y de un inicio de semana como es el día de ayer, Señor, gracias porque aquí estamos perseverantes, Señor. Gracias porque aquí estamos firmes en ti y rogamos que así sea hasta el día que tú vengas por nosotros como iglesia o nos llames, Señor, ante tu presencia. Muchas gracias te damos, Dios de la gloria. Todo el honor, la alabanza y la exaltación sea para ti, encomendando de antemano este día para que en todos seamos guiados, dirigidos, para que en todo, Señor, en este día seamos santificados, fortalecidos en ti, Señor, y que lo que vayamos a leer en este día, pues seamos inmensamente edificados, confrontados y consolados al saber que hay perdón, sigue habiendo gracia, sigue habiendo misericordia para almas necesitadas como nosotros, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar lectura al devocional. Hoy es febrero 19 y el devocional que corresponde está bajo el título El precio de la queja. Así que si algún hermano quiere leerlo, puede levantar su manito y leerlo. Hermana Elida, bien bueno, pueda. El precio de la queja es el título de hoy. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Números 11:1. No debería haber lugar para la murmuración en la vida del cristiano. Esa fue una lección que Israel tuvo que aprender con dolor y de manera muy lenta. Después que Dios los libró de la esclavitud en Egipto, los israelitas recibieron su ley y sus mandamientos y conocían su destino. Con entusiasmo partieron hacia la tierra prometida, pero no habían avanzado casi nada. Apenas habían doblado la primera esquina cuando comenzaron a quejarse. Ellos querían carne en lugar de maná y hasta deseaban estar de vuelta en Egipto. Números 11:4-6. Los que una vez pensaron que la provisión diaria de maná de parte de Dios era una maravillosa indicación de su amor por ellos, ahora se quejaban de tener que comer lo mismo de siempre. La queja puede parecer algo insignificante, pero es una señal de falta de gratitud. Donde quiera que la incredulidad y la falta de gratitud marcan la vida de los hijos de Dios, las consecuencias son inevitables. Tal vez no terminemos como los israelitas que vagaron por el desierto durante 40 años, pero nuestras propias quejas no vienen sin un precio. ¿Recuerdas el momento cuando sentiste por primera vez la emoción de tu nueva fe? Tal vez compraste tu primera copia del Nuevo Testamento y pensabas que todo lo que descubrías era fantástico. La leías en todas partes. Luego, quizá algo pasó en el camino. Ahora te parece que es la misma Biblia de siempre y quisieras que Dios hiciera algo más dramático, algo mejor. ¿Recuerdas aquel tiempo cuando compartir de tu fe parecía un gran privilegio, pero ahora te parece una carga y un deber? ¿Recuerdas esa época cuando sobreabundabas de gratitud por la cruz, pero ahora te enfocas más en las maneras en que Dios no te ha llevado por los caminos o lugares que hubieras preferido? Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia primitiva, les recordó que la historia de Israel es una advertencia. No provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros. Primera de Corintios 10:9-11. Si tenemos fe en Cristo, hemos sido librados de la esclavitud al pecado.
incluso de nuestras quejas. Hemos sido liberados por un sacrificio, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Y nosotros también hemos emprendido un viaje no hacia Canaán, sino hacia el cielo. A la luz de esto, Dios nos ha dado promesas maravillosas y advertencias necesarias. No abuses de tu provisión ni te quejes del camino que Él tiene para ti. En cambio, sé lleno de gratitud por todo lo que Él ha provisto para ti, tanto en lo material como en lo espiritual. La cruz está detrás de ti, el cielo delante de ti y el Espíritu mora dentro de ti. No hay necesidad ni excusa para quejarse. Salmo 95. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, ahí tenemos realmente un buen devocional, un confrontante devocional. Si bien hay palabras, a veces hay devocionales que su objetivo parece ser solo de consuelo para realmente ayudarnos a alentarnos en este mundo que tiene muchas aflicciones, muchos momentos difíciles. También parte del amor del Señor no está en solamente darnos esas palabras que necesitamos para consolación, sino que también parte del mensaje del Señor es confrontar nuestra vida. Y aquí tenemos un ejemplo que la Biblia nos presenta al respecto, ¿no? Es la vida del pueblo de Israel, que cuando uno la observa, bueno, se da cuenta realmente ese comportamiento tan deprimente, ¿no? que ellos tenían, o que ellos tuvieron en su caminar como pueblo de Dios. Y es cierto, dice de entrada el devocional, no debería haber lugar para la murmuración en la vida del cristiano. Obviamente en dos sentidos, ¿no? Lo que era la murmuración como producto, lo que era la murmuración en medio del pueblo de Dios como producto de la queja, porque en este caso estamos hablando de la murmuración contra Dios, ¿sí? Como tampoco obviamente aprovechar la cuña para recordar, obviamente tampoco puede haber la murmuración entre hermanos buscando siempre denigrar. Hago un paréntesis para decir, cuando haya un problema en la vida con algún hermano, usted no se ponga a murmurar de ese hermano, sino que vaya a restaurar a ese hermano, vaya a hablar con él, porque a veces hay situaciones en donde un hermano está cometiendo pecado o ha cometido pecado o ha tenido un error y en vez de ir a él, la persona va a buscar a otro para hablar de lo que vio en ese hermano, y eso es murmuración y pecado. Eso es para hacer un paréntesis con respecto a lo que no debe haber, o la murmuración que no debe haber en la vida del creyente. En este caso, el escritor está haciendo referencia en esa murmuración que surge de quejarse contra Dios, porque eso es lo que hacía el pueblo, se quejaba contra Dios, pero lo hacían entre ellos y había esa murmuración. Por eso dice, esa fue la lección que Israel tuvo que aprender con dolor y de manera muy lenta. Después de que Dios los libró de la esclavitud de Egipto, los israelitas recibieron su ley y sus mandamientos y conocían su destino. Con entusiasmo partieron hacia la tierra prometida, pero no habían avanzado casi nada y apenas, como se dice, habían casi doblado la esquina cuando comenzaron a quejarse. Pero no solamente esto, ni siquiera recordemos que habían salido de la tierra de Egipto, habían visto las señales, es decir, lo que conocemos como las 10 plagas, como Dios había enviado plagas que aun cuando estaban ahí en Egipto, eran plagas que afectaban exclusivamente a Egipto. Y cuando vino el tema de la muerte de los primogénitos, podemos recordar cómo el Señor les dijo acerca del sacrificio de los corderos para que ellos fuesen protegidos, y salieron de esa manera. Y cuando salieron, encontraron el mar Rojo, ¿sí?
y ya empezó la queja. No, mire, y como venían atrás el ejército egipcio, ya empezaron, no, mire, a eso nos sacó para matarnos acá en el desierto, mejor estábamos allá. Y uno dice, caramba, o sea, acaban de ver todas esas maravillas, ese obrar de Dios, y ya estaban quejándose. ¿Y qué dijo? Bueno, Moisés empezó a orar y Dios le dijo, ¿qué haces orando? Extiende la vara y divide el mar, y pasaron por en seco, ¿verdad? Y pasaron por en seco. Imagínense esa acción que los escépticos pues entran a decir, y los teólogos liberales, que eso no fue verdad, que Dios no abrió ningún mar, sino que yo no sé qué carajos. Bueno, el hecho es que para mí hubo un milagro en ese caso. Pasaron y ven como el mar ahoga al ejército egipcio, y ellos son liberados por la mano del Señor contra los egipcios. Y luego va pasando y empiezan a quejarse, y viene el maná, agradecidos por el maná, y luego empiezan a quejarse porque había mucho maná. Pero esto muestra, ahora, no eran todos, era ese pueblo que siempre actuó en incredulidad, que siempre actuó movido por sus emociones y por lo que sus ojos veían, pero en un sentido espiritual. Y por eso es que siempre vamos a recalcar que si bien Dios había elegido a una nación para trabajar con ella, toda esa nación no era una nación redimida, toda esa nación no era una nación santificada, sino solamente aquellos pueblos, aquellos dentro de la nación que con los cuales Dios trataba, porque era un pueblo espiritual. No toda la nación era pueblo santo de Dios, sino solamente los que dentro de ella pudiésemos decir eran elegidos por Dios. Dentro de la nación de Israel había un pueblo espiritual, había un Israel, es decir, dentro del Israel terrenal había un Israel espiritual, y eso es lo que nosotros afirmamos o hablamos cuando hablamos de esa continuidad del Israel de Dios, de tal manera que ahora ya no es una nación terrenal, sino que ahora son las naciones terrenales, y dentro de cada nación terrenal hay un pueblo espiritual al cual Dios ha elegido, y ese pueblo espiritual es lo que también se conoce como el Israel de Dios. Porque note lo que pasaba. Dios había elegido una nación para trabajar con ella, pero note cómo esa nación se levantaba, se sublevaba constantemente contra el Señor. Se quejaban una y otra vez. Ellos ahora querían carne en lugar de maná, y hasta deseaban estar de vuelta a Egipto. O sea, se atreven y son tan conchudos de decir que en Egipto les iba mejor, que en Egipto comían manjares, y que lo hacían de balde cuando incluso eran esclavos en Egipto. O sea, en Egipto se estaban quejando, clamaban un libertador. Pero eso puede significar más bien que los que clamaban por libertad o porque el Señor lo liberara, pues eran un pueblo, era ese pueblo espiritual, y que los otros simplemente estaban cómodos en Egipto. Muchos estaban cómodos, y es por causa de esas personas que, aunque estaban esclavizados, estaban muy tranquilos, cómodos con la idolatría, con el paganismo, con la forma de vida. De esos es donde muchos predicadores han dicho, ¿no? Que es una frase que no surge de mí, la escuché de muchos predicadores, y por lo tanto doy más bien crédito a ellos. Por eso, cuando estos israelitas salieron de Egipto, el problema es que Egipto no había salido de ellos, y son los que constantemente se quejaban. Sus cuerpos salieron de la nación de Egipto, pero la nación y su paganismo no salieron del corazón de ellos. Es lo que pasa con muchas personas que supuestamente, entre comillas, se convierten al cristianismo, pero es entre comillas. Solamente hay una profesión de labios respecto en cuanto a su fe cristiana, pero el sistema del mundo todavía sigue grabado, todavía sigue ahí en sus corazones, y es cuestión de tiempo de que en algún momento ese del que tanto nos gozamos que se haya convertido, pues es cuestión de tiempo de que en algún momento vuelva otra vez. Y a veces uno empieza a observar a esas personas que es una constante queja, y mire, yo escuchaba esta frase, y cuando yo escucho esta frase digo,
está en cuenta regresiva. Pastor, mire, no es por decir nada, y palabras más, palabras menos, no es por decir nada, pastor, pero mire que desde que me volví cristiano, todo me sale mal. O sea, no es por nada, yo no estoy queriendo decir nada. Y yo empiezo a observar a esa persona y digo, hay problemas en su corazón. Hay problemas de base en su corazón. Y lamentablemente, las veces que yo he escuchado de palabras más, palabras menos, de palabras similares con otras, cuando empiezan a hacer alusión de que en la vida antes de Cristo les iba mejor en todo, con la familia, con la economía, con la salud, ¿qué pasa con esas personas? Que más adelante las vamos a ver como alejadas. ¿Por qué? Porque están quejándose contra el Señor y de alguna manera, de manera indirecta o inconsciente, están diciendo, Dios es culpable de todo lo que me está pasando. El cristianismo es culpable de todo lo que me está ocurriendo. Lo que una vez pensaron que la provisión diaria de maná de parte de Dios era una maravillosa indicación de su amor por ellos, de su cuidado, de su bendición, ahora se quejaban de tener que comer lo mismo de siempre y que en Egipto les iba mucho mejor para ellos. La queja puede parecer algo insignificante, puede incluso convertirse en algo normal. Pues es normal, pero en realidad es algo pecaminoso. Es lo que está gritando el problema de su corazón. Falta de gratitud o lo que llamamos el descontento o la falta de contentamiento cristiano. Donde quiera que la incredulidad y la falta de gratitud marcan la vida de los hijos de Dios, las consecuencias son inevitables. Y esto me lleva a resaltar este asunto, que incredulidad más falta de gratitud igual a queja. Y la queja, por lo tanto, no es algo insignificante ni puede verse visto como normal. Como sí, yo puedo pecar si veo a una mujer y la codicio, sí, yo puedo pecar si miento, sí, yo puedo pecar, pero cuando digo vulgaridades, ahí tengo que arrepentirme, pero por quejarme, no, pues eso es normal del ser humano, no, porque la queja es una consecuencia de la incredulidad y de la falta de gratitud que hay en el corazón de la persona, y eso es pecado. La queja entonces es el resultado ¿de qué? De la ingratitud y la incredulidad, mis hermanos, y ambas cosas, en ambas tendemos a olvidar o ignorar que Dios siempre ha suplido lo que necesitamos, que Dios siempre está proveyendo nuestra vida. Por lo tanto, la queja, mi querido amigo, mi querido hermano, no es algo normal del creyente, es algo natural del ser humano sin Cristo, es algo natural de la naturaleza pecaminosa, pero del creyente que ha sido redimido no es natural, es pecaminoso, hermano, y debemos ir a la presencia del Señor a suplicar por perdón, por misericordia. ¿Por qué? Porque cuando hay queja, cuando hay una constante quejadera, mire, y ojo, porque cuando hablo de la queja, me recuerdo que la gente decía, pastor, pero si a mí me está doliendo mi brazo y me quejo, ¿es pecado? No, es que cuando hablamos de la queja, estamos refiriéndonos a esa constante murmuración contra el Señor en donde empiezo a mirar a Dios y empiezo a decir, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Es decir, cuando la Biblia habla aquí en la queja, es el cuestionamiento contra Dios. Claro que si me caigo, claro que si me entroncho, claro que si se me desprende la clavícula, como le pasó a nuestro querido pastor Yesid, por estar pedaleando por allá, claro que ¿cómo no me voy a quejar? O sea, eso sería demasiado contra naturaleza y falta de misericordia decir, hermano, no se queje porque la queja, eso es pecado. No, la Biblia cuando estamos hablando de la queja, o en este caso la murmuración, es ese cuestionamiento contra Dios. No, pero mire lo que me pasa. Es decir, por ejemplo, coloquemos el ejemplo al hermano Yesid, y que no se vaya a enojar porque toca después irle a pedir perdón, pero imagínese que se hubiera caído, ya se cayó, se está quejando, listo, hasta ahí está bien, donde el hermano no se queje, el hermano no es de este mundo, sobre todo con lo que le pasó, pero
si empezara el hermano o cualquiera de ustedes a decir, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy orando, Señor, y yo oro, y yo soy pastor y leo la Biblia, ¿por qué me ocurren estas cosas? No que tú eres mi Dios, no que tú eres mi protector, no que tú eres mi fortaleza, mira lo que me pasó, y por qué esto, y Dios mío, y tanto que yo clamo a ti, y mira que soy predicador. Si esa hubiese sido la actitud del hermano, entonces ahí estamos hablando de la queja que es pecaminosa. No estoy hablando de la queja producto del dolor físico que es natural. Estoy hablando de la queja producto de la ingratitud del corazón del ser humano. Esa queja es la que es pecaminosa. Cuando la ingratitud o cuando la incredulidad producto del pecado en el corazón del hombre está, entonces esa queja es pecaminosa. Cuando empiezo a cuestionar al Señor, claro que si tengo hambre me voy a quejar, digo tengo hambre, pero una cosa es que yo empiece a cuestionar al Señor, a hablar contra Dios en vez de clamar al Señor y pedir ayuda a los hermanos. Porque a veces, y aquí voy a hacer otro paréntesis, porque a veces somos los creyentes muy orgullosos con el tema de la ayuda del cuerpo de Cristo. Yo he tenido que regañar con todo respeto a ancianitas de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellas prefieren aguantar hambre, han preferido aguantar hambre que decirnos a la iglesia la situación por la que está pasando. Y ya tiene uno que ir a abordar y decir, hey, hermana, ¿cómo es? No, pues aquí con dificultad, esto y lo otro. ¿Y por qué no lo ha dicho? No, pues no quiero molestar a los hermanos. No, señora, ya lo hemos dicho públicamente. Si usted está necesitado, hable para estudiar su caso y ayudarle inmediatamente a ver qué es lo que está pasando. Pero para eso estamos en la iglesia. No, es que no quiero molestar. Hermana, aquí está, mire. Ay, no. No, eso ya obviamente es pecaminoso porque puede llevarlo por un lado a pecar con su orgullo. Y después, yo le digo a estos hermanos, imagínense que entonces nos diéramos cuenta de su problema y no hiciéramos nada. Usted también incurriría en el pecado de murmurar y quejarse contra los hermanos. Así que ojo también con eso, porque tenemos que tener muy en cuenta que cuando realmente hay una necesidad en el cuerpo de Cristo, cuando realmente hay una necesidad, porque no avalamos a los que están en necesidad por su holgazanería, sino cuando ya hablamos de temas de esto, mis amados hermanos, entonces la iglesia tiene que entrar a ayudar, ¿no? A mirar. Pero es lo que tenemos que hacer. Cuando yo empiezo ya es a quejarme contra Dios, a cuestionar a Dios de que si Él es mi Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Entonces estamos hablando de una queja producto de la ingratitud del corazón pecaminoso del ser humano. Y entonces las consecuencias son inevitables. Ahora, tal vez no nos va a pasar como a estos israelitas, pero cuando ya hay queja, hay pecado. Y cuando hay pecado, entonces hay un obstáculo en nuestra intimidad y devoción con el Señor. No piense usted, mis hermanos, que cuando hay queja en su corazón, producto de la incredulidad o de la ingratitud, no piense usted que Dios va a estar contento y recibiendo nuestras oraciones como si nada estuviese pasando. Imagínese que mi esposa, con todo el cariño y el esfuerzo, me preparase el almuerzo. ¿Sí? Y yo le dijese, uy, qué almuerzo tan feo, usted qué es lo que le está pasando, qué es lo que le ocurre a usted, y empezara yo a comer y decir, qué cosa tan horrible y qué cosa tan esto, y después ya terminara y yo dijera, tocó comerse esa vaina, y me le acercara y dijera, amor, te amo mucho. O sea, ¿cómo piensa usted que mi esposa recibiría ese beso? O sea, de pronto hasta me haría un poquito así, me inclinaría la cabeza como... Ahora, por eso, si hay queja, si hay una queja, es decir, murmuración, cuestionamiento contra Dios, eso es producto de la incredulidad, es producto de mi ingratitud, es producto de mi falta de contentamiento. Y después, Diosito, aquí estoy a levantar mis manos, a adorar al Señor como si nada estuviese pasando. En la queja hay pecado, y en el pecado ya hay un obstáculo espiritual, mis amados hermanos, entre Dios y yo. ¿Y qué tengo que hacer? Ir al Señor y reconocer mi pecado. Eso es un buen mensaje para advertirnos, hermanos, y sacarnos de esos estados en los cuales podemos estar cayendo para que reacomodemos nuestra vida.
Dice él, tal vez no terminemos como los israelitas que vagaron por el desierto durante 40 años por causa de sus propios pecados. Pero eso no implica que aunque no vaya a pasar eso, no ocurra lo que le acabo de mencionar, que haya un impedimento, haya un obstáculo en nuestras vidas espirituales. Y note que, y esto me gustó mucho, esta analogía que hace el hermano escritor de los devocionales, porque él dice, recuerda el momento cuando sentiste por primera vez la emoción de tu nueva fe, cuando compraste tu primera Biblia o te la regalaron y pensabas que todo lo que descubrías era fantástico y la leías en todas partes y hablabas de ella y te deleitaba leer y leer la Biblia, y ya ahora, no, me da sueño leer la Biblia. Mire, yo creo que lo he mencionado acá cuando me ha correspondido hablar del tema de la palabra del Señor, pero yo no consigo que un cristiano diga, pastor, yo soy de oración, me gusta orar, pero leer la Biblia me da una pereza. O sea, yo no consigo eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, a mí me gusta hablarle a mi esposa, pero no me gusta que me hable, me da una pereza que me hable, pero eso sí, yo le digo todo y le digo todo. Eso no es coherente, tampoco es coherente eso. Ahora, hay cosas diferentes cuando de pronto hay personas que llegan sin saber leer, y ahí donde también la iglesia tiene que entrar con esas personas que no saben leer a ver quién puede convertirse en un maestro, profesor para esas personas y enseñarles a leer y obviamente poder trabajar con ellos. Yo he hablado, acá hay una hermanita que ella siempre da fe de una joven esta hermana no sabía leer y esta joven le enseñó a leer en la iglesia y le enseñó a leer con la Biblia, y obviamente pues no es que lea fluido, pero ella dice, lo poco que sé leer, lo sé leer gracias a esta hermana que me enseñó a leer con la Biblia, y lo que yo aprendí a leer lo leo es en la palabra de Dios. Entonces a menos que providencialmente pase eso, pero que usted sepa leer y entre en ese estado, debe tener mucho cuidado, porque note lo que pasa. El maná es ese alimento que venía del cielo, ¿no? Hablando de entonces, la palabra de Dios es lo que el Señor nos ha concedido, lo que nos ha dado, y no ha sido producto de la inteligencia de hombres, sino producto de ¿qué? De la inspiración divina. La Biblia, lo que llamamos Biblia, realmente es la palabra de Dios. Las sagradas escrituras, y son sagradas precisamente por eso, porque es la palabra de Dios. Yo tengo que sumergirme en ella, pero no nos pase como los israelitas, hablando ya en modo metafórico, usando analogía, no nos pase con la palabra de Dios lo que le pasó a los israelitas con el maná, o cada vez que Dios hace un milagro, ¡wow! Y después, al rato, al momento, a los días, ¡ay! Qué pereza, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. O sea, Dios guarde nuestra vida de esas actitudes, sobre todo porque una constante quejadera ya implicaría un serio problema en el corazón de esa persona, que no hace sino cuestionar y cuestionar y cuestionar a Dios. Esa persona debe revisar su cristianismo, debe revisar su fe, debe ponerse en consejería, en ayuda, en guía espiritual, si todo y constantemente todo lo está llevando a cuestionar la provisión y la protección de Dios sobre él. Dice aquí también, ¿recuerdas aquel tiempo cuando compartir tu fe parecía un gran privilegio, pero ahora parece una carga y un deber? ¿Recuerdas esa época cuando sobreabundabas de gratitud por la cruz? Te emocionaba el evangelio, es decir, todo lo que Dios había hecho, pero ahora te enfocas más en las maneras en cómo Dios o en lo que Dios no te ha dado, en los lugares a donde Dios no te ha llevado, en las cosas que Dios, con las cuales no te ha bendecido, pero que quisieras tener. Ya la salvación se convirtió en algo que, sí, pues sí, yo soy salvo, pero quiero es esto, quiero aquello, quiero lo otro. Y ojo con eso, hermanos, porque es el desprecio, por eso hablaba del pecado como resultado de la ingratitud. Y por eso reitero, cuando hablamos de queja, no estamos hablando de la consecuencia del dolor físico, ¿no?
No, no estamos hablando de eso. No estoy hablando del dolor que puede producir, por ejemplo, la pérdida de un familiar. Se nos va un familiar, se nos va un hermano en la fe y nos va a doler que haya partido. Pero una cosa es eso, hermano, a empezar a cuestionar y a pelear con Dios porque eso pasó. ¿Y por qué lo hiciste? Si tú eras tan esto y si tú eras tan aquello, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me permitiste aquello? ¿Por qué permitiste lo otro? Eso ya es diferente. De esa queja es la que estamos hablando y que es lo pecaminoso contra el Señor. No perdamos de vista, hermano, si ya no hay importancia en las cosas espirituales, si ya eso pasó a un segundo, tercer y cuarto plano y ahora estás enfocado en lo material, ojo con eso, porque precisamente, hermano, eso es lo que ha hecho el carismatismo con el Evangelio. Ha quitado a las personas la mirada de las cosas celestiales y lo ha enfocado en la tierra. Y por eso tenemos muchos cristianos evangélicos, y hago así, entre comillas, porque los ha enfocado, les ha quitado la mirada con ese evangelio materialista, les ha quitado la mirada del cielo y los ha enfocado en la tierra. Y entonces ahora el cristiano genuino es el que conquista las cosas de este mundo. No nos enseñaban a nosotros a darle 7 vueltas a la casa que queríamos, al carro que queríamos, a la moto que queríamos, a pisar los terrenos porque es lo que nos había dado. ¿Y qué pasaba? A pactar, a profetizar, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Que cuando Dios no concedía eso que tanto pedían, entonces empezaban a pelear con el diablo, entonces a romper maldiciones generacionales, a dar plata porque eso no estaba funcionando, a pedir liberación los que buscaban liberación. Y después, al final de todos, ¿con qué nos encontramos? Cristianos frustrados, entre comillas cristianos, frustrados, peleando con Dios porque Dios no les había dado lo que tanto ellos habían pedido. ¿Pero por qué? Porque esa gente no tenía su mirada puesta en el cielo, en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Y por eso digo, yo sé que esto puede afectar a aquellos que se consideran de línea carismática, pero perdone, pero es que el carismatismo que me tocó a mí, que viví yo, fue el de los peores. Y si usted se considera carismático y tiene devoción y no tiene nada que ver con esto que le estoy diciendo, gloria a Dios por ello, siga adelante, sigue con tu mirada puesta en el Señor. Pero mucho cuidado con todos aquellos que tienen su mirada puesta en las cosas terrenales y viven frustrados, es porque no logran terrenalmente lo que quisieran lograr. Mucho cuidado con eso, porque eso es lo que los lleva al pecado de la queja. Cuando el apóstol Pablo escribió, y aquí él nos lleva, el escritor, a 1 Corintios capítulo 10, donde él empieza a narrar, puede leer 1 Corintios 10, y usted empieza a ver cómo Pablo empieza a narrar acontecimientos que pasaron en la nación de Israel, pecados, exclusivamente pecados, y cómo esos pecados los llevaba a algo. Los llevaba a un pecado y a una consecuencia, un pecado y una consecuencia. Y luego Pablo dice que esas cosas se escribieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. ¿Para qué? Para que al igual de ellos ni forniquemos, ni caigamos en idolatrías, ni en murmuraciones, ni seamos destruidos como ellos fueron destruidos. Hermanos, cuidemos nuestra vida. Ojo con nuestro comportamiento. No caigamos en la murmuración. El problema es que uno puede caer en esa murmuración contra Dios con uno mismo. Ese pueblo hablaban entre ellos. Imagínense un grupo de personas cuestionando a Dios. Un grupo de personas reunidas pensando y hablando contra Dios. Eso es macabro. Pero el hecho de que tal vez yo no tenga, ahora sería muy triste que entre dos cristianos de una iglesia se encontraran y decían, oiga, esta vida cristiana está terrible. Eso está impresionante. Y empezaron a quejarse contra Dios, y no, tanto que Dios, la Biblia dice que Dios esto y que Dios lo otro, y que Dios no desampara y que no deja, y mire, ¿y usted cómo está? No, igual de peor, es que este cristianismo está impresionante, a mí si a donde usted no llueve, por aquí mi vida no escampa. O sea, sería muy lamentable escuchar eso de dos cristianos. Bueno, eso es lo que pasa en el pueblo de Israel. El problema es que esto puede llegar a pasar cuando hablamos con nosotros mismos, cuando nos quejamos internamente de Dios. Hermano, no podemos dejar de lado las promesas que el Señor nos ha concedido para una eternidad. Si tenemos fe en Cristo, entonces eso significa que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y entre esos pecados
Está el pecado de la queja, que recuerde es producto también, o una suma, o una suma entre lo que es la ingratitud y lo que es la incredulidad. Y si el Señor nos ha liberado del pecado, del poder del pecado, ese es uno de ellos. El problema es cuando incurrimos en pecados que no vemos como pecado, y ahí es donde tenemos que pedir al Señor su discernimiento, hermanos, porque hay problemas en eso. El creyente a veces asume. En alguna ocasión había una persona que profesaba ser cristiano y tenía serios problemas con las vulgaridades, y esa persona, por mucho que se trabajaba con él, y él decía, pero es que es algo como natural, es que me da rabia, entonces lo natural es que sale la vulgaridad, y entonces cada vez que uno entraba a exhortarlo, a decirle, ya empezaba a pelear, y es que luego usted no tiene pecados, pues es que esta es mi debilidad, con esto es lo que tal vez voy a lidiar toda la vida. Y yo decía, no, o sea, no puede ser eso. Y al final se fue de la iglesia porque no entendíamos que esa era su debilidad y que había que dejarlo en su debilidad, ¿sí? Volvió al catolicismo, ya ahora, y junto con la esposa, junto con toda su familia, sus hijos, vulgares. Y mucho más cosas, obviamente. O sea, detrás de un pecado hay otros más. Pero, ¿por qué? Porque nunca lo vio como un pecado contra el cual tenía que lidiar y combatir, sino como que ya eso es parte de su vida y tiene que vivir con eso. Tengamos cuidado, hermano, porque no podemos ver el pecado con insignificancia y debemos verlo como tal. Y si usted tal vez en este momento está diciendo, pero ¿será que si es pecado quejarse? Pero ¿no será que es natural? Hermano, vaya ante la presencia del Señor y ore como oraba el salmista: líbrame de los errores, de los pecados que me son ocultos. Yo oro al Señor: Señor, dame discernimiento. Yo he hablado con hermanos donde les decía, miren, hermanos, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado que a veces yo llego ya en la noche y tengo este pensamiento, engañoso obviamente. Yo digo, Señor, mire que yo rebobino y yo como que no veo que pequé hoy. Pero yo digo, Señor, pero lo más posible es que sin darme cuenta algo tuve que haber hecho. Somos tan engañosos, mis amados hermanos, que podemos pecar sin darnos cuenta. Podemos pecar de manera inconsciente, o incluso podemos estar incurriendo en estar cometiendo pecados que no estamos viendo como pecados. Y hay que orar al Señor que nos dé discernimiento, para que así como combatimos contra aquellas cosas que sabemos que son pecado, también empecemos a combatir contra aquellas cosas que no estamos viendo como pecado, y que Dios nos ha de ayudar ante eso, hermanos. Pero no de por sentado, de que usted está muy libre y está muy bien en todo esto. Dice aquí, dice, y nosotros también hemos emprendido un viaje no hacia una Canaán terrenal, sino hacia una Canaán celestial, como nos enseña la Biblia. A la luz de esto, mis amados hermanos, Dios nos ha dado promesas maravillosas y advertencias necesarias. No abuses, escuche esto, no abuses de su provisión, ni te quejes del camino que Él tiene para ti. En cambio, sé lleno de gratitud por todo lo que Él te ha provisto para ti, tanto en lo material como en lo espiritual. Pero quiero, hermano, aquí mencionar algo, porque si usted recuerda, y eso está en Números 11, ellos se empezaron a quejar del maná y empezaron a pedir carne. ¿Y sabe qué es lo impresionante de esto? Que Dios le concedió carne. Pero eso que Dios le concedió, que pudiese decir, bueno, pero mire que detrás de la queja hay algo bueno, porque al final de tanta queja Dios dice, démosle esto. Ojo, porque Dios le dio codornices, pero esas codornices ya no terminaron siendo bendición de Dios, sino que terminaron siendo juicio de Dios para ellos. Ya, ojo, porque a veces Dios dice, ¿quiere esto? Esto le voy a dar. Y eso me lleva a recordar, ¿se acuerda cuando Nehemías, el rey, sí, ¿cómo es? Sí, Nehemías, se me fue. Sí, es Nehemías, sí, el rey, ¿no? El que pidió 15 años de más, sí, es Nehemías, ¿no? No, ¿cómo es que llama?
¿Por qué lo tengo como en Ezequías, ¿Cómo? Ezequías, Ezequías, Ezequías. Ezequías, sí, Ezequías. ¿Se acuerda cuando pidió 15 años de más? Y uno dice, y Dios se lo concedió. Pero recuerde esto, fueron los peores 15 años que él vivió, al punto de que su fe tambaleó en esos 15 años. Y hay gente que dice, pastor, pero mire, Dios había determinado que él moría ahí, y no, Dios había determinado que él viviría 15 años más. Pero eso quedó registrado para que entendamos algo, hermano. Yo siempre pienso en esto, si yo estoy feliz con el Señor, ¿yo para qué carajos quiero 15 años más en este mundo? Si Dios me dice, te vas, digo, no voy a ver crecer a mi hija, no voy a llegar a viejitos con mi esposa, pero es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. Y 15 años más en este mundo, permítame decirles, son 15 años más de lucha contra el pecado, 15 años más de dificultades, 15 años más de adversidades, 15 años más de tentaciones, 15 años más de pruebas. Y eso quedó ahí registrado para que tengamos cuidado de lo que estemos pidiendo. Ellos pidieron carne y carne les vino, pero eso fue producto de ¿qué? Ya del juicio de Dios para ellos. Y Dios les dijo, les voy a dar carne y les voy a dar tanta carne que hasta por los oídos y las narices les va a salir. Y eso fue un castigo de Dios para ellos. Dios se los concedió, mis amados hermanos. Y Dios guarde nuestra vida de que estemos, hermano, quejándonos, pidiendo y dame esto, pero con queja en nuestro corazón. Y yo diga, está bien, ten. Pero te voy a decir, y vas a tener muy en cuenta, por qué es que no te quería dar esto, por qué es que no te quería dar aquello, por qué es que no venía esto para tu vida. Mire, ¿sabe cuántas personas? Hay un hermano que hablaba con él, y el hermano tuvo un accidente antes de ser cristiano en su columna. Y él, a menos que Dios hiciera un milagro en la vida de él, se quitaría el dolor, pero hasta que eso no pase, todos los días de su vida, el hermano tiene dolor en su columna. Hasta cuando se muera, tendrá dolor en su columna. Y eso afecta a su sistema nervioso, esto y lo otro. Pero me sentaba a hablar con él y yo le decía, hermano, ¿no te has puesto a pensar que si ese dolor no estuviera en tu vida, tal vez tuvieses mucha libertad para irte a pecar de las maneras como pecabas antes? Y hablamos, y él decía, sí, soy consciente de eso. Y soy consciente de que posiblemente este dolor va a quedar aquí y Dios no me lo va a quitar, porque la razón no es la manera en cómo Dios me va a retener en sus caminos. Su gracia, su misericordia, pero este dolor es lo que no me va a dejar ir a correr al mundo, a pecar desenfrenadamente como antes lo hacía. Y son las razones, hermano. Dios conoce nuestros corazones, pero no insistamos, hermano, en queja, en cuestionamiento con algo, sin contentamiento, sin alabanza al Señor. No sea que nos pase como el pueblo de Israel con las codornices, que Dios se las concedió, pero se las concedió como juicio para sus vidas. En cambio, ¿qué? Dice, se llenó de gratitud por todo lo que Él ha provisto para ti, tanto en lo material como en lo espiritual. La cruz está detrás de ti, el cielo está delante de ti, el Espíritu mora dentro de ti. Hermano, Dios se ha dado a nosotros como Padre, se ha dado a nosotros como Salvador, como Redentor. Y yo sé que en nuestra humanidad quisiéramos cosas, hermano. Quisiéramos cosas. Yo le digo algo, yo quisiera un carro, mi esposa quisiera una casa. Pero si algo cuidamos, hermano, y cuando digo un carro, digo es porque cuando viajamos tenemos que viajar por aparte. Pero yo le digo algo, si algo siempre ruego al Señor, es que ante esos deseos terrenales que quiero, yo le digo, Señor, pero que jamás sean la razón para yo estar motivado en mi fe. Y por eso en alguna ocasión le decía, nosotros oramos, cuando dicen ore por este familiar o ore por mí porque tengo este problema, siempre oramos, si es económico, si es físico, por salud, siempre decimos, Señor, concede esto a mi hermano, pero que jamás esa sea la razón por la cual estamos firmes en el Señor.
que cuando oramos por salud, cuando oramos por economía, siempre decimos, Señor, pero que mientras esa respuesta llega, si va a llegar a nuestro favor como queremos, Señor, mientras esa respuesta llegue, nuestra fe en ti, nuestra adoración en ti, se permanezca intacta y es más, creciendo en ti. Porque jamás los asuntos de este mundo pueden ser la razón, mis amados hermanos, de nuestra permanencia y de nuestra devoción al Señor. Él nos ha dado todo para motivarnos, hermanos, en esta fe. Y es lo eterno. Es lo eterno. Si nos enfocamos en lo material, mis amados hermanos, siempre nos veremos faltos de algo. Siempre. Usted se enfoca en lo material y al final siempre va a estar faltando algo. Va a estar faltando algo. Y empezamos a luchar contra la ingratitud y queja. Pero si ponemos la mira en lo de arriba y las cosas espirituales eternas, hermano, siempre vamos a estar contentos. Siempre vamos a sentirnos privilegiados. Siempre vamos a sentirnos agradecidos. Y siempre vamos a sentirnos merecedores de eso que Dios nos ha dado. Pero es cuando ponemos la mira, como dice Colosenses, capítulo 3, cuando ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Y Dios nos ayude en eso, mis amados hermanos. Hay un salmo que concede ahí, que es el Salmo 95, para que lo leamos, y también es parte de un llamado a la alabanza y también un llamado al cuidado de nuestra vida. Hay otro salmo, Salmo 136, y ese salmo es muy bonito porque empieza a recitar todo lo que Dios ha hecho desde la creación, todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, y cada vez que decía algo que había hecho Dios, decía, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y eso en dos otras ocasiones lo he hecho con la iglesia. En el final de año lo citamos, lo leemos y luego decimos, bueno hermano, menciona algo que tú puedas decir porque para siempre es su misericordia. Y lo hacemos al final de año. Y entonces los hermanos, así en esa misma secuencia decíamos, porque Dios me fortaleció este año, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios me dio sanidad de una enfermedad, porque para siempre es su misericordia. Y habían hermanos que decían, porque no me dejó retroceder en mi fe, porque para siempre es su misericordia. Y cuando los hermanos empezaron a enfocarse en lo espiritual, en la fortaleza del Señor, en su provisión a pesar de, y decir, porque para siempre es su misericordia, es, hermano, saber que si usted esculca, hay razones por las cuales humanamente quejarse contra Dios, hermano, hay muchas más razones por las cuales debemos decir, inmerecedor soy de todo lo que Dios me ha dado. Porque nos ha dado. ¿Y qué he hecho yo para que Dios me dé eso? Nada. Todo ha sido de gracia y de misericordia. Antes de orar y dar lugar a hermanos, quiero leer qué comentarios tenemos por acá. Nuestra hermana Rubiela de Girardot nos saluda, y el comentario de nuestro hermano Carlos dice, qué importante tema el devocional. La queja es pecado de inconformismo y orgullo desmedido. Así es como exigir más y más sin valorar todo lo recibido, lo cual es de gracia, ¿no? Nunca estamos satisfechos a pesar que ciertamente todo lo hemos recibido por gracia y misericordia. Es un enfoque equivocado en la condición de pecadores incrédulos con desmedida exigencia y falta de humildad. Dios es justo, sabio, bueno. Nos ama, nos conoce y sabe lo que necesitamos y nos suple sin duda alguna generosamente. Y dice la hermana María Alejandra, el Señor es suficiente, así es, para nosotros. Vamos a orar al Señor y damos lugar si alguien tenga de pronto algún comentario. Padre, gracias por este devocional confrontante y de gran recordatorio para nuestra vida. Y si estamos bien, gracias, Señor. Si no hay quejas, si no hay ingratitud, si no hay inconformismo, como dice el hermano Carlos, gracias, Señor, porque todo esto al final es gracias a tu Espíritu que opera en nosotros. Y te te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir ahí y siempre perseverantes, agradecidos, contentos, conformes con lo que nos ha dado, Señor, sin que obviamente pues esto nos mueva a negligencia, ¿no? Sino que siempre nos lleve a actuar en lo que tenemos que actuar, pero agradecidos con lo que en su momento y providencialmente se nos concede. Ayúdanos cada día, Señor, a ser agradecidos, y perdónanos, Señor, si ha habido queja en nosotros. Perdónanos, Señor, si de pronto
ha habido inconformidad, si te hemos cuestionado, Señor, si hemos levantado nuestra mano contra ti, si te hemos señalado, Señor, acusándote de no cuidarnos bien, de no ver tu provisión, de no ver, Señor, tu favor para con nosotros, pero todo producto de la ceguera que produce la ingratitud, porque cuando profundizamos, Señor, nos vamos a dar cuenta de que ciertamente has estado ahí. Siempre has estado ahí, siempre has provisto, siempre nos has cuidado. No ha faltado tu presencia, Señor. Siempre has estado ahí ayudándonos. Y por eso aquí estamos, Señor, para pedirte, Dios de la gloria, que nos perdones, Señor, si la queja ha estado presente en nosotros. Y perdónanos más aún si hemos fortalecido la queja y no la hemos visto como pecado y no hemos luchado contra ella como pecado, Señor. Perdónanos por esa queja que surge, no como aclaramos, no como producto del dolor físico, sino como producto de un corazón ingrato, de un corazón no agradecido, de un corazón incrédulo, que no cree que tú puedes proveer y que termina entonces quejándose contra ti, que no ha visto que tú has provisto y termina quejándose contra ti, Señor, que no ha visto lo extenso, lo misericordioso que ha sido al proveernos bendiciones espirituales eternas que no merecíamos. Perdónanos si hemos olvidado eso por estar mirando lo material, por estar mirando caprichosamente las cosas de esta tierra, de este mundo. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque para algunos tal vez la queja termine siendo esa debilidad con la que tienen que combatir y que no están viéndolo de esa manera. Ayúdanos a todos, Señor, porque es un pecado que va a aparecer una y otra vez en nuestra vida, sobre todo cuando por momentos desviamos nuestra mirada de las cosas celestiales, espirituales, y nos centramos en las cosas de esta tierra y de lo que quisiéramos humanamente tener. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos y ayúdanos a crecer en devoción y a volver, si es que la habíamos quitado, nuestra mirada de las cosas celestiales, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, por este buen momento, por este mensaje que nos has dado, por esta reflexión. Y ayúdanos, Dios de la gloria, pues a estar meditando durante el día en este mensaje para que examinemos a conciencia y con integridad nuestros corazones y podamos observarlos y podamos, Señor, tal vez llegar a una oración de gratitud porque la queja no está en nosotros, o tal vez tengamos que llegar a una oración de penitencia porque tal vez nos demos cuenta que sí, ha estado ahí presente y que no nos hemos arrepentido por ello. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Y encomiendo el día de mis hermanos en tus manos, Señor, para que los fortalezcas, los guardes de todo mal, de todo peligro, para que los ayudes a llevar a cabo sus asuntos de manera correcta, bajo tu dirección y bajo tu guía, Señor. Guárdalos, Señor, dentro y fuera de casa, y que todas las veces que salgan de sus casas puedan volver a ella sanos y salvos, Señor. Te agradecemos por este buen momento que hemos podido tener delante de ti, Señor, en oración. Toda la gloria sea para ti, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, si hay algún comentario, creo que mi hermana Esperanza tiene la mano levantada. ¿Nos quiere decir algo, mi hermana? Bueno, hermanito, la verdad es que hoy en un taxi, estoy en Bogotá, hermanito. Entonces voy en un taxi, pero sí, la verdad es que Dios tenga misericordia de nosotros, y Él ha tenido misericordia, porque siempre nosotros nos quejamos, aún estando sabiendo que nuestro Señor hace brotar agua de la peña. Y Él es bueno, Él es fiel, Amén. Él es infinitamente misericordioso. Y ese devocional de verdad muy confrontante, y acordándonos de que la fidelidad de Dios es grande y debemos tener contentamiento con todo lo que nuestro Señor nos provee. Así es. Y en la medida que nosotros dependamos del Señor, y pues no vamos a llegar a esa ruina espiritual, que es a lo que verdaderamente nosotros le debemos tener miedo. Que nuestro Señor nos ayude siempre a valorar esa vida eterna, ese sacrificio del Calvario, y a valorar esas provisiones que siempre Dios nos da, espirituales, porque eso viene a ser, eso viene a convertirse en lo material,
en la medida de la fidelidad con el Señor, asimismo Dios es fiel para con nosotros, a pesar de nuestra condición de pecadores y de quejosos. Así es. Hermanito, que Gracias, Dios me lo hermana. bendiga. Dios me la Tengan un guarde buen por día. allá en Bogotá. Tengo un frío porque hoy Bienaventurada usted que tiene frío, hermana. Mi hermana sí. Claudia, ¿tiene comentario? Buenos días para todos. Sí, muy importante y muy edificante el devocional, puesto Gracias a Dios. que en Romanos 8, 28 al 30 dice que y sabemos que todas las cosas que nos pasen, sean buenas, sean malas, Dios las usa para nuestro bien. Mirar las cosas que a nosotros como seres humanos nos parecen malas, darle la vuelta y mirarla desde otro punto de vista, porque todo lo que nos pase nos edifica, Amén. sean las cosas que no nos parezcan tan buenas. Así es, hermana. Eso es cierto. El Señor nos ayude a ver con los ojos de su palabra. Hermanos de la Iglesia Bautista Reformada, siervos de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Pastor, es que cuando se hablaba acerca de la queja, es como nuestra autorreflexión. Sí, muchas veces no nos engañamos a nosotros mismos y no lo vemos como una queja, sino como algo que me pasa, un dolor, un sentimiento, una frustración que tengo. Pero son cosas no resueltas, son cosas que no entregamos a Dios y creo que siempre me retumba en mi corazón y en mi mente el texto de Dios de engañoso y perverso es nuestro corazón. Sí, es cierto. Entonces creo que nuestro autoexamen tiene que ser profundo cada día. Cada día. Así Y es. Muchas gracias, hermana. pastor. Bueno, mis hermanos, ya se están yendo los hermanos y cada uno a trabajar. Gracias, hermanos, por su atención. El Señor los siga fortaleciendo. Tengan un excelente día. Dios me los bendiga. Nos veremos por este canal a esta misma hora el día de mañana. Un gran abrazo, mis hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones, hermano. Buenos días a todos. Bendiciones. Un abrazo. Feliz día. Dios les bendiga.